Buenas tardes. También creo que está por ahí Jesús. Buenas tardes y a todo el auditorio. Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo cerramos este 2017 en materia de secuestro? Pues muy mal, Brenda, porque por desgracia, bueno, déjame comentarte a ti y a todo el auditorio que no es nada grato ser el país a nivel mundial con mayor número de secuestros. Prácticamente estaremos acabando el mes de diciembre con cerca de 10.500 secuestros aproximadamente en lo que va del sexenio, es decir, desde el día 1 de diciembre a terminar el diciembre del 2017, prácticamente andaremos por ahí. Entonces, esto equivale a 6 secuestros diarios prácticamente que todos los días sufrimos los mexicanos. Tenemos un problema grave que ni siquiera se detiene a un secuestrador por cada una de las víctimas del delito de secuestro. Si bien es cierto que se hizo un gran esfuerzo y tenemos que reconocerlo de parte de la Federación en el tema del delito de secuestro, ellos hicieron creo que gran parte del trabajo para poder disminuir de cómo empezamos 2013 a cómo estamos terminando, prácticamente hay una disminución del 35%, porque recordemos que en el 2013 se dedicaron mucho al tema de las reformas estructurales en materia energética y la educativa y demás, y bueno, pues esto hizo que hasta que no les estalló prácticamente el tema de la inseguridad, empezaran a buscar cómo tratar de contener el tema del secuestro y también otros muchos temas. Creo, y lo digo de veras muy honestamente, que no hay el mismo compromiso por parte de todos los gobernadores estatales. Hemos visto que cuando hay voluntad política en algún estado, las cosas pueden cambiar. Desgraciadamente a veces se cambian de gobierno pensando, de partido y de gobernantes pensando en que esto pudiera mejorar y no necesariamente es así. Lo que quiero decirte es que no es cuestión de partidos, no es cuestión de colores, es básicamente el que esté gobernando tenga una convicción de saber que el tema de seguridad le va a pegar en la economía y le va a pegar en el turismo y le va a pegar en muchas cosas, ¿no? En todo ya lo hemos visto con varios estados. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Presidenta. ¿Qué estados de nuestra República o qué entidades representan un foco rojo en materia de secuestro? Pues mira, déjame decirte que un foco rojo que tenemos es Veracruz, que es tan turístico y además donde tenemos uno de los puertos más importantes también marítimos y demás. En términos generales se ha venido repuntando, está dentro de los 3 primeros por cada 100,000 habitantes y en el mes de noviembre ocupó el primer lugar. El segundo lugar, y que es también una calamidad, es el Estado de México. El Estado de México prácticamente ocupa el primer lugar en casi todos los delitos. La Ciudad de México ocupó este mes de noviembre el tercer lugar en términos absolutos, es decir, hubo 10 secuestros. Y por cada 100,000 habitantes, los 3 primeros lugares fue Zacatecas, segundo Veracruz y tercero Tabasco. Si vemos qué ciudades están, en el caso de por cada 100,000 habitantes en el mes de noviembre, ocuparon los 3 primeros lugares, tiene que ver mucho con el crimen organizado. Y me refiero a los cárteles, que son los que operan prácticamente en estos 3 estados, se brincan entre Veracruz y Tamaulipas y Tabasco, que también está el mismo grupo criminal que es los Zetas, Zacatecas prácticamente también. Entonces vemos que el actuar del crimen organizado está pegando muchísimo en la vida cotidiana de los mexicanos y sobre todo a nivel estatal aquí. Por eso de ahí la importancia, Brenda y Jesús, aprovecho para tocar un poquito el tema tan mal informado sobre la Ley de Seguridad Interior. Debemos de entender que en este país el narcotráfico es una amenaza real y latente en contra de los ciudadanos para la seguridad interior. Así como vemos que en Europa tienen el terrorismo y entra el ejército sin siquiera cuestionarlo y nadie tiene ningún escozor porque entra el ejército, bueno, aquí indudablemente que el narcotráfico es un riesgo para la seguridad interior. ¿Usted cree entonces, Isabel, que esto contribuiría a mejorar un poco la situación tan grave que están pasando las calles en nuestro país? La entrada del ejército, déjeme decirle algo que es muy triste, porque el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas no es para mejorar, es para contener solamente. Ellos no les corresponde siquiera entrar en este tema.
Ellos lo que hacen es contener al crimen organizado, por eso hacen este despliegue tan grande a nivel nacional. Hoy en la mañana comentaba yo también en otro programa, nada más Tamaulipas tiene más de 3,000 militares. Guerrero tiene el doble, tiene 6,000, con mucho menos territorio, tiene 6,000 gente del ejército. Esto te da una idea que el despliegue los contiene, pero realmente a ellos no les corresponde la política pública directamente. Yo creo que, mire, hoy lo decía, en el caso de Guerrero, sería muy fácil poder menguar esto de manera importante si verdaderamente el ejército, las Fuerzas Armadas tomaran los campos que hay de amapola en Guerrero para poder tener control de ello, porque no estoy hablando de que los exterminen. La amapola bien utilizada en términos médicos, indudablemente que puede ser hasta un ingreso para el Estado y para los guerrerenses. El tema es que es un foco de violencia para todo el Estado. Entonces, hay una muy mala política pública para poder solucionar el tema de la inseguridad. Isabel, preguntarte ya de cara a este último año del sexenio, pues, ¿cómo lo califica Alto al Secuestro a esta estrategia del gobierno? ¿Ha sido positiva? ¿Ha sido negativa? ¿Está aprobada o reprobada? Mira, yo creo que nadie en sus 5 sentidos puede decir que fue una buena estrategia porque los números son innegables. Nosotros, los que caminamos en esta ciudad, lo vemos. Hoy volvemos a ver a gente colgada en los puentes en Baja California Sur, cosa que hacía muchos años que no lo veíamos. Desde yo creo que la época de Calderón no veíamos eso en los primeros años. Hoy parece ser que pues bueno, están regresando a esas prácticas. Vemos toda la violencia que se está desatando en todo el país, y algo que a mí me preocupa mucho, el tema de los justicieros. Cada vez es más frecuente encontrar justicieros. ¿Sí? La semana pasada ustedes daban cuenta que en 2 días tuvimos a 5 justicieros, ¿no? Un grupo de justicieros jóvenes que operaban ahí en Culiacán, en Sinaloa. Sí, no, pero también aquí, también en otros estados, en Puebla, en Oaxaca, en el propio Distrito Federal se dieron aquí en Tepito. En esta semana que pasó, en 2 días hubo 5 justicieros que hicieron justicia por su propia mano a los ciudadanos, hartos y cansados de la falta de Estado de Derecho en sus lugares, ¿no? ¿Qué no ha hecho la autoridad? ¿Qué le falta por hacer para apoyarnos? Yo creo que lo más importante, Brenda, lo más importante, tener verdaderamente una estrategia articulada, fíjate que ahí está la clave, una estrategia articulada y transversal, una política de nosotros estamos al revés en la pirámide. En lugar de empezar a prevenir los delitos, porque déjame decirte a ti y al auditorio que es muy claro, ellos saben muy bien, el gobierno, todos los gobiernos saben dónde están pasando los delitos, qué tipos de delitos, saben los horarios, porque contamos con esa información. La pregunta es, ¿por qué lo atacamos de manera absurda a todos lados sin sentido? O sea, la política está mal articulada, no estamos haciendo prevención, no estamos recuperando espacios. Cada año se quedan más de 250,000 jóvenes sin escuela para entrar a la universidad. En fin, desperdiciamos mucho dinero en una democracia que nos es sumamente cara y lo único que deja son grandes decepciones y grandes contubernios en lo que entra el dinero sucio del crimen organizado a las campañas. En fin, repito, creo que habría que replantear muchísimas cosas para poder combatir el delito, no nada más de secuestro, sino toda la inseguridad en este país. Y el próximo año seguramente todas las miradas estarán volcadas y todos los ánimos a las campañas electorales. ¿La seguridad será que pasará a otro término, a segundo término, Isabel? Mira, yo creo que la seguridad va a pasar por todas las campañas. A mí lo que me preocupa es que solamente se avientan la pelotita entre uno y otro y nadie acepta sus responsabilidades. Y esto es como los alcohólicos. No se remedia hasta que no te das cuenta que verdaderamente es una enfermedad que tienes y que la debes de cambiar. Así es la inseguridad. Mientras cada uno nada más se aviente la bolita y no acepte qué es lo que está mal, muy difícilmente podemos cambiar. Y todavía me preocupa más, Brenda, el hecho de que están ofreciendo dinero a manos llenas con tal de que voten por ellos y no nos dicen de dónde lo van a sacar cuando tenemos encima el problema del Tratado de Libre Comercio,
una reforma fiscal en Estados Unidos que se va a llevar muchas de nuestras inversiones. Entonces sí, indudablemente que eso me preocupa y muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias Isabel Miranda de Wallace por haber conversado con nosotros. No son buenas noticias con las que cerramos el año en materia de secuestro, pero muchas gracias por abrirnos un poco el panorama acerca de lo que está pasando en nuestro país, Isabel. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y que de verdad los ciudadanos abramos muy bien los ojos y los oídos para informarnos correctamente. Muchísimas gracias, te regresamos un caluroso abrazo y un buen cierre de año, aunque sea en otros temas, pero bueno, estaremos platicando contigo, por supuesto, en el 2018 para ver cómo avanza justamente este tema en materia de seguridad. Gracias, buenas tardes.